Buenas noches a todos. Agradecido con la jefatura del Departamento de Neurocirugía, así como con el comité organizador de las actividades científicas. El día de hoy voy a hacer dos ponencias. La primera es acerca de un caso clínico y la segunda es acerca del protocolo ERAS, como lo mencioné, como se mencionó en lo que se envió como comunicación del departamento. Es una experiencia que yo le he tenido en la pasantía que he realizado en la ciudad de Colombia el mes de noviembre. Espero que sea de agrado para ustedes y que les sirvan en su actividad tanto hospitalaria como privada. El primero, vamos a comenzar hablando de un caso clínico. La modalidad va a ser, voy a mostrar el caso clínico, voy a prestar las imágenes y posteriormente a eso voy a pedir una votación de acuerdo a cuál sería la resolución según ustedes, según lo que tenemos y según la disponibilidad de los implantes que tenemos en el lugar y su conocimiento, cuál sería la mejor resolución para el caso clínico. Perdón, no corre la diapositiva. Hágale clic sobre la pantalla, no sale, Doc, sobre la pantalla. Ahora, ya está, Okay. gracias. Entonces, el caso clínico es un paciente masculino de 62 años, veterano del ejército. Consulta por dolor lumbar de 10 años de evolución, con una escala visual analógica de 9/10. Dolor radicular izquierdo, también de 5 años de evolución. Tiene claudicación neurógena, no presenta un déficit. Y este paciente ha sido tratado con múltiples tratamientos, desde analgésicos, neuromoduladores, bloqueos epidurales y facetarios, sin mejoría del cuadro clínico. Al examen físico, este paciente tiene un DANDE positivo a nivel de L4, L5 y L5S1. Tiene un LACIE positivo izquierdo y no tiene signos de vías largas y los pulsos periféricos están presentes de forma bilateral. Tiene un laboratorio normal y tiene antecedentes negativos, es decir, no es hipertenso ni diabético. En los exámenes preoperatorios que se le solicita, se ve esta imagen del lado izquierdo, donde se ve una radiografía en proyección lateral y una radiografía en proyección anteroposterior de la zona lumbar, lumbosacra. Lo que podemos rescatar de estas imágenes son los parámetros lumbopélvicos, en el cual se puede observar que el paciente tiene una lordosis lumbar de 53, una incidencia pélvica de 74.9, un ángulo sacral de 37.7, un pelvis tilt de 21.8 y un ángulo de COPS de aproximadamente 22.5. Las imágenes de resonancia magnética se evidencian del lado izquierdo hacia la derecha, una estenosis de canal lumbar muy marcada en los niveles L4, L3, L4 y L4, L5, con una discopatía degenerativa multinivel que viene desde la vértebra 2 hasta la S1. He podido poner las imágenes hacia la derecha de los cortes axiales, donde podemos ver desde la imagen de L1, L2 y así sucesivamente, con una estenosis de canal marcada, sobre todo a nivel de L4, L5 y a nivel de L5S1. Perdón, ahí L5S1 es la última imagen, ¿no? Esas son las imágenes preoperatorias. El resumen del caso clínico es un paciente masculino de 62 años, veterano del ejército. El motivo de... Este es un resumen para personas que acaban de ingresar, ¿no? Y para personas que ya están viendo para tener un recordaris. Que consulta por dolor lumbar de 10 años de evolución, con un dolor radicular de 5 años, acompañado de claudicación neurógena. Este paciente no tiene déficit motor y sí tiene múltiples tratamientos con analgésicos, neuromoduladores, bloqueos epidurales y facetarios. Al examen físico tiene un DANDI positivo en L4, L5, L5S1 y un LACEG positivo del lado izquierdo. No presenta signos de vías largas, pulsos periféricos presentes bilaterales. El laboratorio es normal y los antecedentes son negativos. La pregunta que siempre nos hacemos los neurocirujanos es qué hacer en estos casos, ¿no? La pregunta de operar o no operar la voy a omitir porque obviamente es un paciente que tiene indicación quirúrgica por todos los antecedentes que he presentado con anterioridad, ha sido tratado con neuromoduladores, analgésicos, se han hecho bloqueos epidurales, facetarios sin mejoría del cuadro clínico. Entonces vamos directamente a la parte que sí es quirúrgico. Entonces, en esta parte es importante el qué hacer y me gustaría que las personas que están participando en el Zoom me puedan ayudar con el qué hacer. Las opciones van de la 1 a la 4. En la opción 1 tenemos solo liberación. ¿En qué niveles harían ustedes la liberación? A nivel de L3, L4, L4, L5, de acuerdo a la clínica que tienen ahí puesta
en la diapositiva al lado izquierdo, es el famoso recalibraje que mucha gente menciona, que no es más que otra cosa que una laminectomías o hemilaminectomías. La forma en la que haríamos el recalibraje, ya sea por una cirugía abierta, por un mini open, por una cirugía mínimamente invasiva, entonces ya eso es de acuerdo a la técnica quirúrgica que cada uno haga, ¿no? Pero en la opción 1 es solo liberación, es decir, no voy a hacer instrumentación y no voy a artrodesar. En la opción 2 es una estabilización más artrodesis. En este caso, la artrodesis, qué niveles artrodesaría y si es que lo haría por vía posterior? La tercera opción sería hacer un abordaje anterior, obviamente con una artrodesis, y la cuarta opción sería hacer un abordaje lateral o combinado, es decir, lateral o combinado quiere decir que es una técnica OLIF con una complementación de tornillos posteriores. Estas serían las 4 opciones que se plantearía en este paciente. Lo que quisiera es que voten y que pongan la opción que ustedes piensen que es la más adecuada, de acuerdo a la clínica que he puesto del paciente y de acuerdo a las imágenes que tiene el paciente. Las opciones van del 1 al 4 y me gustaría que participen y que pongan solamente el número para tener una idea de más o menos cuáles serían la opción que ustedes plantean en este caso clínico. Yo creo que damos un par de minutos, Rolando, para que las personas puedan votar. Doctor Mijail, una consulta, disculpe que amplíe un poco. Este paciente, Sí. ¿por qué razones no se operó? O sea, ¿tenía alguna razón exacta por qué no se operó antes? Porque este paciente, como muchos de los pacientes que tenemos, son manejados primero médicamente. Entonces, los médicos generalmente ofrecen bloqueos, van a analgésica, van a bloqueos epidurales, o sea, no llegan directamente. Es muy raro el paciente que, digamos, lo ve uno y le ofrece de primera mano cirugía, ¿no? Son pacientes que generalmente van a un lugar, van a otro lugar, inclusive con lo que sabemos, ¿no? Les ponen ozono hasta nivel epidérmico, o sea, se ha visto de todo tipo de tratamientos. Este paciente ha sido manejado por terapias solamente no invasivas, ¿no? Y posteriormente llega a la consulta. Gracias, Doc. Doc, Cualquier y duda, le puedo pedir un favor más. No sé si podría poner la imagen del rayos X donde muestra los balances espinopélvicos, digo, los parámetros ahí, espinopélvicos. ahí están los parámetros Yo creo que espinopélvicos. eso va a Cualquier, ayudar también para tomar la decisión. cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen sin mayor problema. Sí, se invita a todos los participantes, por favor, a marcarla entre las respuestas 1, 2, 3, 4 en el chat para tratar de ver qué es la tendencia a nuestras respuestas. Doctor Miguel, ¿puede poner las opciones de respuesta, por favor? Sí, claro, perdón. Ahí están. Gracias. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo vamos? ¿Están votando o no se animan a votar? Sí, sí están votando, doctor. Denle un minuto más. Ya listo. Rolando, buenas noches a todos, buenas noches, Mijail. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Una preguntita, solo veo que está Evelyn por lo que veo de residentes, ¿hay algún otro residente? Tafur y Fuentes estaban, doctor. Estaban. Aquí estoy, presente. ¿Quién es presente? Buenas noches, doctor. Presente.
Hola, Miguel. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto verte, de verdad qué gusto verte. Hola, Leo. Hola, hola muchachos. Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De verdad qué gusto verte, Miguel. Mucho gusto, de verdad, es un placer. Igual, Leo, igual. Un gustazo verlos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien caminando bajo la lluvia. Creo que estamos mejorando. Las estadísticas dicen que vamos mejor. Está bien, está bien. Yo digo, se sienten pasos que están avanzando. Oye, muchas gracias, de verdad que ya la oí, he cotejado algunas estadísticas y me ha gustado, la verdad. Estamos siendo mejor, estamos Está avanzando. bien, está bien. Eso es bueno. Y nada más que felicitarlos y decirles que sigan adelante, que van por el camino correcto. Ya, muchachos, Doctor Vizcarra, buenas noches. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gusto verlo, Rolando? doctor. Bien, gusto verlo, doctor, siempre. Es un buen momento. Igual aquí. Para todos los que están participando, para que puedan dar su respuesta en el chat del Zoom. Aquí quiero seguir aprendiendo. Es un buen ejemplo, Doctor, Miguel, ¿eh? Después de 40 años de haber hecho columna y sigues aprendiendo, le das lección a todos nosotros que sabemos menos y que a veces somos unos sobrados. Sí, pues algunos, ¿no? Pues ¿Qué tal, Mijail? Está muy bien, Mijail. Doctor Mijail, usted dirá, listo. ¿ya es tiempo del conteo? Ya, pero dime, claro que sí. ¿Qué fue ahí lo le que mando el conteo final, doctor. A ver. El conteo final son 6 respuestas, la opción 2. Y una respuesta a la opción 1 y 2 respuestas a la opción 4. La mayoría son la respuesta 2, doctor. Ya, ok, muy bien. Entonces, la respuesta que ha sido en la mayoría ha sido estabilización con artrodesis y no ha puesto en qué nivel, Rolando, ¿no? Sí, Doc, han puesto tornillos en L3, 4, 5 en un caso y en otro han puesto tornillos en 4, 5, 1. 4, 5, ok. Muy bien, como paraje posterior. Listo, muy bien. Entonces, para poder entender mejor este caso, el presente estudio que tengo acá, hay estudios con técnicas de comparación entre OLIF, CLIF y PLIF, muchos estudios, no los voy a agobiar con toda la cantidad de estudios que se han publicado. El estudio nuevo que tengo es una comparación de los resultados, comparación temprana de resultados frente a la fusión lumbar transforaminal, es decir, el TRIF versus el abordaje oblicuo en la enfermedad degenerativa discal. Este estudio es un estudio comparativo retrospectivo del año 2021, en la cual se ha podido analizar aproximadamente un total de 98 casos, de los cuales 46 casos se les hicieron OLIF y en un total de 52 casos se les hace CLIF. ¿Qué es lo que se busca en este caso? Comparar las dos técnicas. Los parámetros que se evaluaron fundamentalmente fueron comparar cuál es el resultado de la escala visual analógica CLIF versus OLIF, la escala de Ogwestry, cuál es la altura discal que se logra conseguir con CLIF y con OLIF, así como la lordosis lumbar segmentaria y el área total que se logra fusionar tanto con PLIF o OLIF. ¿Cuáles fueron los resultados? La parte importante del estudio lo pueden buscar en el Neurosurgery del 2021, ahí está todo el estudio comparativo con los resultados, con todo. ¿Cuáles fueron los resultados finales que arrojó este estudio? Lo primero es que el hacer OLIF es una técnica en la cual hay un menor sangrado, el tiempo operatorio es menor y el alta del paciente es temprana. Eso fue una de las características que dijo este estudio. El segundo resultado que llamó mucho la atención fue que la evaluación a mediano plazo, es decir, que aproximadamente a los 4 años, el resultado final eran
similares en cuanto a la escala visual analógica y a la escala de Owestri. O sea, no había mayor comparación a una evaluación temprana. Sin embargo, se observó que la evaluación a las postquirúrgicas inmediatas era mucho más tolerada por los pacientes con OLIF que con los pacientes que habían hecho TRIF. Otro que favoreció al OLIF fue la altura discal. La altura discal fue mucho mejor con OLIF que con TRIF. Igualmente, la superficie de fusión que tiene OLIF es mucho mayor al área de fusión que tiene TRIF. La pregunta o la gran interrogante que tenemos en este tipo de estudios comparativos o cuando hablamos con gente que tiene mucha experiencia en el extranjero haciendo OLIF o que ya ha hecho TRIF y que ha pasado al OLIF es ¿qué grado de porcentaje de descompresión tiene el OLIF? Sabiendo que OLIF hace una descompresión indirecta de canal. Y en el paciente que hemos presentado, el caso clínico, el paciente tenía una estenosis de canal que como consecuencia o traducción clínica le llevaba a una claudicación neurogénica. Ese fue el único punto y que de repente es un punto muy importante en el cual TRIP supera a OLIF en cuanto a al porcentaje de descompresión del canal, ya que OLIF hace una descompresión de manera indirecta. Ese punto quiero que lo tengan bien presente para la resolución del presente estudio. El diagnóstico de este paciente fue una esclerosis degenerativa del adulto con un canal estrecho lumbar y con una radiculopatía izquierda. Y el plan de tratamiento fue la opción 4, se realizó un OLIF en L3, L4, OLIF en L4, L5 y un ALIF en L5, S1. El ALIF en L5, S1 se colocó una caja en posición lateral, no se tuvo que voltear al paciente para poder colocar la caja de ALIF. Y una instrumentación complementaria lumbar posterior que iba desde L2 a S1. No se realizó ninguna técnica de descompresión. Por vía posterior solamente se colocaron los tornillos. Si tienen alguna pregunta hasta este momento, encantado de poder resolverla. Las imágenes son las que voy a mostrar a continuación, en la cual se ve la instrumentación desde L2 hasta S1, con colocación de cajas por OLIF en L3, L4, L4, L5 y una caja de ALIF en L5, S1. Recalco que esta caja de ALIF se colocó en posición lateral. No hubo la necesidad de colocar al paciente en decúbito dorsal. Y vemos en la imagen superior, en la imagen del lado derecho, una corrección completa de la escoliosis con los tornillos colocados desde L2 a S1 y con las cajas de OLIF en L3, L4, L4, L5 y L5, S1. La evolución fue una mejoría del parámetro del perímetro de la marcha del paciente, desaparición del dolor radicular derecho y analgésicos solo condicionales. El resumen del cuadro clínico es la imagen que pueden ver un paciente con una estenosis de canal lumbar en un paciente asociado a una esclerosis degenerativa del adulto y con la resolución del caso mediante instrumentación lateral de L3 a L2, L3, L4, L4, L5 y L5, S1 con ALIF y una instrumentación por vía posterior. Los parámetros ya no los he puesto, pero pueden ver que la corrección de la esclerosis prácticamente es al 100%. Es importante recalcar que este caso clínico es una cortesía del doctor Pablo Vela de los Ríos de Colombia. Entonces, el resumen, como ya les mencioné, es una escoliosis degenerativa del adulto con canal estrecho lumbar en un paciente de 62 años con síntomas de claudicación neurógena y radiculopatía izquierda, ahí puse derecha y es izquierda, y que se decidió realizar la estabilización lateral oblicua, como ya mencioné anteriormente. Si tienen alguna pregunta hasta este punto, encantado de poder ayudarlos, alguna duda o algo que ustedes me quieran preguntar. Yo, Mijael. Dígame, doctor. En primer lugar, ¿cuál era el síntoma predominante en este paciente? Claudicación a la mano y dolor radicular. El síntoma predominante del mismo nivel era ¿no es cierto? Claro. Si lo resumo, digo, el paciente tiene 10 años de evolución con un dolor de tipo radicular que progresa claudicación de la marcha y por lo tanto, y lo que encuentro, por lo menos en lo que está visto, es una estenosis del canal L3, L4, L4, L5, ¿no? Tanto posterior, posterior mayor que anterior. ¿Está bien o no? Así es, perfecto. Ya, listo, perfecto. Si le hacen la medida, resulta que pruebas de inestabilidad parece que no se encuentra y desde el punto de vista de la resonancia magnética
tampoco veo signos de inestabilidad. Tiene una escoliosis que se encuentra en una radiografía que puede ser una escoliosis, pero yo no sé si es degenerativa, lo puede haber tenido siempre. Lo que sí es degenerativo es la estenosis del canal. ¿O está mal? No, está bien, de acuerdo. Ya, perfecto. Si su problema es la estenosis del canal, ¿por qué no le hago el recalibraje y se acabó el problema? No tengo que ponerle tanta instrumentación. Claro, es que este paciente cursa con un dolor axial de 10 años de evolución. El recalibraje estaría indicado en un paciente que el dolor axial sea en menor proporción que el dolor radicular. Porque si yo Pero le tú hago has a este puesto ahí paciente solamente... en tu evolución, tú pones dolor lumbar de 10 años de evolución, bestial. Lo puede dar la hernia, lo puede dar cualquier cosa que esté ahí, le puede dar dolor lumbar. ¿Está bien? Porque hay un cierto grado de problema efectivamente de tipo axial, pero no dice que es inestabilidad, puede ser un dolor discogénico. Segundo, después aparece un dolor radicular, 5 años de evolución, ya, se está aclarando más y después aparece una claudicación neurogénica, ya, se empeoró el problema. De un problema de dolor lumbar ha pasado a un problema de dolor radicular, o sea, tiene un problema lumbar y radicular. Y lo que demostramos en evidencia es que tiene una estenosis entre L4, entre L3 y L4 y en L4 L5, donde la estenosis es por ambos lados, siendo mayor por lo menos como se ve en la sagital de la parte posterior. ¿Tiene algún signo de inestabilidad evidente? No lo tiene. Muy bien. Segundo, ¿tiene una escoliosis? Sí, tiene la escoliosis. ¿Lo podría haber tenido esa escoliosis desde antes? También puede tener. ¿Qué es lo que quiero yo con una operación? ¿Corregirle la estenosis o aliviar al paciente? Ese es el primero. Por eso cuando le digo, cuando uno se planifica una cirugía, tiene que planificar cuál es el objetivo de la cirugía. No es operarlo, sino el objetivo de la cirugía. Puede ser que el objetivo solo sea quitar el dolor, bestia, o sea disminuir el dolor, o estabilizar o corregir la inestabilidad, por ejemplo. Entonces uno tiene los objetivos y tiene que plantear la cirugía de acuerdo a los objetivos. Los objetivos se basan en la clínica, porque lo que le vas a ofrecer al paciente, señor, después de la operación, a usted no va a tener problemas para caminar 10 cuadras o 15 cuadras. Eso estamos al seguro. Segundo, después de la operación, el dolor que usted tiene en la pierna se le va a desaparecer. O le va a disminuir tanto que ya no va a ser notorio, pero sí va a tener un poco de adormecimiento porque ese daño ya es secuela. Muy bien, perfecto. Eso es lo que quiero. Porque el paciente no ha ido para que le arreglen y le enderecen la columna. Ahora, si tú te das cuenta, la operación que le han hecho es una operación sota, porque le han metido desde arriba hasta abajo, le han puesto desde L2, le han metido tornillos, le han metido cajas, ¿no? Entonces, el paciente no es que han ahorrado, operación, han hecho una mínimamente invasiva y con eso se alivia el paciente, no tiene sentido. Por eso es que, en mi opinión, lo mejor que podríamos haber hecho con ese paciente es hacer un recalibraje, darle tamaño ahí con su foraminotomía, ver el problema. Si es que en la operación encuentro que hay inestabilidad, bueno, tal vez ahí sí decida ponerle tornillos. Pero si no encuentro inestabilidad, está bien artrósico, no tiene sentido. Un paciente de 64, 66 años, su promedio de vida es 15 años más. Bueno, ¿puedo operarle a los 80 si tuviera otra conversa? Sí, también lo puedo operar. Pero de repente cuando tenga 80 en 15 años, hay otras medidas mejores que las que tengo ahora para operar a estos pacientes. Doctor Mijail, una consulta. Sí, perdón, le voy a responder, doctor Zambrano. Doctor, es que actualmente el poner tornillos o poner cajas intersomáticas no es solamente indicación de inestabilidad. En los pacientes en los cuales predomina el dolor axial, así como el dolor radicular, está bien establecido que en esos pacientes es indicado poner cajas. Porque si yo a este paciente solamente le hago un recalibraje, en realidad no le hago ningún favor en relación a su dolor axial. Entonces, en un paciente que tiene dolor radicular, eso es completamente de acuerdo, la clínica es la que nos hace operar a un paciente, no la imagen. Según un paciente que tiene dolor radicular neto o que tiene mayor proporción a un dolor axial, está indicado hacer una cirugía, ejemplo de una hernia, no lo voy a instrumentar. Ejemplo, un paciente de 35 años que venga con una lesión discal, a pesar de que en la imagen tenga un Firman 4, un Firman 5, yo no le voy a poner una caja, porque la clínica está mandando que es un problema radicular.
Pero en un paciente, mismo paciente de 35 años que viene con una lesión discal, un Firman 3 o un Firman 4, y que el paciente refiere que su síntoma acompañante o predominante es el dolor axial, a ese paciente le hago una microdisectomía y lo estoy condenando a que tenga una segunda cirugía. Eso está bien establecido actualmente. Es por eso que en este paciente que tiene una clínica de un dolor axial manifiesto de 10 años de evolución, acompañado de una esclerosis degenerativa, no le hubiese ayudado a hacer solamente un recalibraje. Y la cirugía sí que se ha hecho, es una cirugía grande. Como mencioné, este paciente tiene 10 años de evolución, que ha sido sometido a varios procedimientos, desde bloqueos facetarios, bloqueos epidurales, en los cuales sí pudo haber mejorado, pero el paciente no encontró ninguna mejoría. Entonces, la cirugía que se le propone, a pesar de que ven que es una cirugía grande, es una cirugía que se realiza en 4 horas, porque el abordaje OLIF es una técnica que es mínimamente invasiva. El doctor Marvin tiene una pregunta, doctor. Sí, dígame, doctor Marvin. Buenas noches, doctor Mujica. Bueno, es un excelente caso para aprender acerca de las indicaciones de abordajes. Sí me parecía... ¿Claro, me escuchan? ¿Sí? Sí se le escucha, sí, doctor. Claro, escucha. Ya. Sí. Ya, ok. Al presentar el caso sí me parecía que tenía indicación tanto de instrumentación y de liberación, ¿no? De descompresión. Cuando mostró la radiografía con los parámetros espinopélvicos, había una diferencia, me parece, entre la lordosis lumbar y la insidencia pélvica que era importante. Le quería hacer la consulta si después de la cirugía volvieron a tomar las medidas de si algo varió la lordosis lumbar, si disminuyó esta diferencia. Sí, Marvin, en el preoperatorio tenía un mismatch de 20 más o menos, entonces ya no se le obligó a tomar las medidas postoperatorias porque consideramos que tenía una buena lordosis. Entonces lo que se tomó más en cuenta fue la corrección de la escoliosis, ¿no? Ok. Algo importante en este tema de OLIF, que es una pregunta que le hice al doctor Juan Uribe, que es el médico encargado, médico jefe ahora del Barrow Institute de la parte de columna. La pregunta del millón que se hace todo cirujano de columna es: ¿cuándo descomprimir por vía posterior? Es decir, en este paciente ejemplo, yo voy a poner las cajas de OLIF y de ALIF y voy a hacer una descompresión indirecta. La pregunta es: ¿cuándo, aparte de poner los tornillos, hago una descompresión del canal? Y realmente es una pregunta que el doctor Uribe no la respondió de manera exacta. Dijo que había algunos parámetros, algunos indicadores, pero que él hacía de manera práctica. Y me pareció un neurólogo muy práctico. Decía, yo lo opero y veo cómo está el dolor radicular, cómo están los temas de las molestias radiculares a los 2 días, y hablo con el paciente previamente, y si veo que tiene mucha molestia, pues le hago una complementación con una descompresión pequeña por vía posterior, ¿no? Esa fue una de las preguntas que se hizo en un simposio que estuve hace pocos meses en Medellín en cuanto a OLIF. Bueno, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Es la fusión intersomática oblicuo-lateral, es en las deformidades degenerativas, es una técnica adecuada y muy segura para el manejo de este tipo de patologías. El OLIF permite lograr grandes correcciones de deformidades con pocas tasas de complicaciones, obviamente en manos bien entrenadas, ya que es un abordaje retroperitoneal y tenemos que tener en cuenta la anatomía de los grandes vasos. Igualmente, la evaluación clínica minuciosa es lo que menciona el doctor Zambrano, así como el conocimiento de los parámetros espinopélvicos son determinantes en el planeamiento y éxito de las cirugías. Eso sí es un énfasis que se hacía con mucha energía, es que somos neurocirujanos y realmente debemos evaluar y operar pacientes, no operar imágenes. Iba la parte del comentario claro del doctor Zambrano, que es lo que decía, comparto su opinión, ¿no? Se deben evaluar pacientes y no imágenes, pero sí debemos ser muy minuciosos en cuál es el síntoma predominante y cuáles son los parámetros espinopélvicos actualmente. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.
Creo que he respondido justo a la última pregunta que quería hacerle, ¿cómo ha descomprimido la vía posterior? Pero bueno, ya lo he dicho, creo. Doctor, entonces para segunda etapa de su presentación, ¿podrá cargar su segunda presentación? Su segunda... David, sí, par de... Sí, a ver, déjame... Sí, Ya, deje de compartir primero. un par de minutos, un par de minutos para cargar la segunda presentación. Sí, no hay problema. Está sí, bien, sí, voy a llamar perfecto. A mi asistente para... Perfecto, por perfecto. favor, un minuto. Como segundo tema que quería compartir con ustedes es el manejo del protocolo ERAS. El manejo del protocolo ERAS. Muchos de ustedes ya lo deben conocer, deben haber escuchado en algún momento. El ERAS no es más que un protocolo de la recuperación mejorada después de la cirugía espinal, el Enhanced Recovery After Spine Surgery. ¿Y cuáles son las perspectivas de esto en columna, no? El ERAS no es un tema nuevo, el ERAS fue instaurado por primera vez por Ketnell el año 1997 y su aplicación la tuvo en primer lugar en la cirugía abdominal. Él pudo aplicar el ERAS en todas las cirugías, es decir, comenzó con la laparotomía mínimamente invasiva y pudo demostrar los grandes beneficios que tenía, la laparoscopía mínimamente invasiva, y pudo demostrar los grandes beneficios que tenía frente a las grandes laparotomías abiertas. Lo principal era que mejoraba el hilio y los resultados al final eran iguales o mejores frente a la cirugía abierta. ERAS tiene actualmente en las últimas décadas más de 3.000 publicaciones en todo lo que es el PubMed, el Cochrane, y tiene una infinidad de artículos relacionados a cirugías de diversas especialidades, pero con muy poca mención en lo que es neurocirugía, especialmente en la parte cerebral. Sin embargo, en la parte espinal ha tenido un resurgimiento y hay muchos hospitales, centros nacionales, centros privados que están recurriendo al protocolo ERAS para tener un mejor resultado en el manejo de sus pacientes. Entonces, a continuación voy a hablar sobre el protocolo ERAS, voy a ir desarrollándolo parte por parte y al final cualquier pregunta o cualquier interrogante que tengan. Como les mencioné anteriormente, existe una serie de publicaciones acerca del protocolo ERAS. Tiene 3 parámetros fundamentales que se enfocan en un manejo preoperatorio, operatorio y postoperatorio, y a la vez cada uno tiene otros diferentes parámetros acuñados a cada uno. Otro estudio ERAS, donde publican la comparación de las patologías con el protocolo y sin el protocolo ERAS. El ERAS tiene 3 periodos fundamentales, como les mencioné anteriormente: el periodo preoperatorio, el periodo intraoperatorio y el periodo postoperatorio. En el periodo preoperatorio es importante tener un contacto adecuado con el paciente, es decir, la educación del paciente. El paciente actualmente debe estar muy empoderado del conocimiento de qué patología tiene. Esto nos obliga también a nosotros a ser muy juiciosos en lo que es el diagnóstico del paciente. Como mencionábamos anteriormente en el caso clínico anterior, somos neurocirujanos o somos cirujanos, somos médicos que tratamos pacientes, no tratamos imágenes o placas, ¿no? Muchas veces llega un paciente con una placa: doctor, tengo una hernia, ¿y qué tiene? Estoy asintomático, pero me han dicho que requiero cirugía. O sea, justamente el ERAS parte de ese punto, el acercamiento preoperatorio que tengo con mi paciente. El paciente debe tener conocimiento claro de qué patología tiene, cuáles son las alternativas que él tiene desde operarse hasta no operarse y saber cuál es la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo va a ser la cirugía? ¿Qué cirugía le voy a hacer? ¿Le voy a colocar tornillos? ¿Le voy a colocar una caja? ¿Solo va a ser una cirugía de descompresión? ¿Va a ser mínimamente invasiva? ¿Va a ser abierta? O sea, todas esas características que tiene un acto quirúrgico, el paciente debe conocerlo. Y actualmente los pacientes se empoderan de conocimiento. Antes el médico daba una cosa y el paciente lo creía como dogma, actualmente no. Y no va un médico, va a 2 a 3 médicos. Entonces, si el paciente comprende su patología, entiende lo que se le va a hacer, es un paciente que tiene un resultado postoperatorio mucho mejor. Al mismo tiempo, esto hace que el paciente maneje su grado de estrés. Una persona que sabe lo que se le va a hacer, cuánto tiempo va a durar su cirugía,
cuándo le voy a dar de alta y cómo va a ser el controles posteriores al alta, es un paciente que entre en mejores condiciones a sala de operaciones. Eso es parte del manejo del estrés de un paciente que entra a sala de operaciones. Y dentro también del periodo preoperatorio está todo lo que son las indicaciones del ayuno, que lo vamos a desarrollar posteriormente. En cuanto al periodo intraoperatorio, está fundamentalmente relacionado a lo que es el manejo por anestesiología y también acompañado del manejo por el cirujano. Y el periodo posoperatorio, que si bien es cierto que en el ERAS el cirujano tiene que tener un seguimiento continuo del paciente, pero también enfermería juega un rol fundamental en este periodo, en el cual las enfermeras tienen la capacidad de poder ayudarnos y hacer un seguimiento del paciente, que vamos a ir desarrollando poco a poco, pero ya quiero que tengan presentes estos 3 periodos que tiene el ERAS. El ERAS a su vez tiene 7 pilares. ¿Cuáles son los pilares que tiene el ERAS? Anticipar complicaciones, qué hacer con nuestros paradigmas, dogmas, que es lo que hemos aprendido durante años, y reducir la incertidumbre. Anticipar complicaciones, la forma que yo tengo de anticipar complicaciones, que todas las podemos tener, es haciendo haciendo un buen planeamiento de mi cirugía. Si yo planifico, conozco a mi paciente, planifico mi cirugía, sé qué le voy a hacer, no estoy cambiando la planificación en la cirugía, si esto se mueve le pongo tornillos, si no se mueve no le pongo tornillos, o sea, no, la idea actual es planificar una cirugía, que debería ser muy similar a un plan de vuelo de un avión. El avión sabe dónde va a aterrizar. Es rarísimo que un avión despegue y que aterrice en otro aeropuerto. La cirugía debe ser igual. Yo debo planificar mi cirugía, saberle qué le voy a hacer y hacer lo que he planificado en mi cirugía. Eso que es un importante apoyo para el cirujano porque nos permite anticipar complicaciones. ¿Qué hacer con nuestros paradigmas, los dogmas? ¿Qué es lo que hemos aprendido de nuestros grandes profesores? Que ellos han aprendido a su vez de otras personas. Realmente tenemos que continuar haciendo lo que ellos hemos aprendido durante años, durante décadas, o tenemos la capacidad de poder razonar, apoyarnos en la literatura y poder decir, no, yo cambio esto. Ese es un gran reto para los cirujanos jóvenes actualmente, el poder romper los paradigmas y reducir la incertidumbre. Todo eso hace que el estrés baje y se pueda reducir la incertidumbre. Entonces, lo primero son los 7 parámetros del ERAS que ya les había comentado. Educación al paciente, ya había comentado. Podemos el protocolo de manejo multidisciplinario con anestesia, enfermería, fisioterapia y nutrición, manejo multimodal del dolor, alimentación, movilización temprana, seguridad en el momento del alta y la evaluación de los resultados. Vamos a ir desarrollando poco a poco cada uno de los 7 pilares. Entonces, ¿cuáles son qué hace el ERAS de interesante? Que es un protocolo en el cual, si yo voy a conocer qué es lo que voy a hacer con mi paciente, voy a planificar, puedo tener un control del estrés quirúrgico, sé a lo que voy a enfrentarme. No voy a cambiar la técnica en ese momento, es un estrés controlado que voy a tener. Esto a su vez va a mejorar la morbilidad, los pacientes van a tener un adecuado control del sangrado, sé a dónde me estoy dirigiendo. Va a su vez mejorar los desenlaces. Y el ERAS también, un pilar importante es control del dolor. Es importante entender que los pacientes operados de columna tienen un dolor que es intenso, sobre todo por el manejo de los grandes planos musculares. El ERAS, es importante en este punto, no ha hecho un estudio comparativo en lo que es la cirugía convencional con la cirugía mínimamente invasiva. Obviamente sí tiene un aliado en la cirugía mínimamente invasiva por todo lo que ya sabemos que ofrece esta cirugía, pero no es que las cirugías tradicionales no estén incluidas en lo que es el protocolo ERAS. Es importante tener la información clara, tener cómo vamos a cuidar la herida, cómo vamos a nutrir al paciente. Es importante tener en cuenta 2 tipos de pacientes cuando manejamos el protocolo ERAS, pacientes con diabetes y pacientes que fuman. A continuación vamos a desglosar todo lo que es estos parámetros. Educación del paciente, ya lo había mencionado, ¿no? Información, consulta preoperatoria. ¿Qué cirugía me va a realizar? O sea, si tenemos la obligación de decir al paciente qué cirugía le vamos a realizar, ya sea en el ámbito estatal o en el ámbito privado. No es que en el ámbito privado le informo todo y en el estatal le digo, si no, lo voy a operar y ahí quedó la información al paciente. El paciente tiene la obligación, estamos en la obligación de informar al paciente qué tipo de cirugía le voy a hacer. ¿Le voy a instrumentar? ¿No la voy a instrumentar? ¿La voy a fusionar? Como ya les comenté, mientras el paciente esté más empoderado de la información, los resultados son más satisfactorios. ¿Cómo va a ser la cirugía? ¿Cómo la voy a operar? ¿La voy a poner boca abajo, boca arriba, lateral? ¿Cómo va a ser la cirugía?
¿Qué se debe hacer en el posoperatorio? Señora, usted va a despertar en un área de recuperación, va a estar 2 horas. Señora, no, usted por la complejidad de cirugía va a pasar a UCI y al despertar va a estar llena de máquinas, pero está en una unidad muy cuidada por los pacientes. Es importante que el paciente sepa eso. ¿Cuánto tiempo voy a estar hospitalizada? Es otro dato muy importante. No le podemos decir al paciente, señora, usted va a estar hospitalizada 5, 7 días o 10 días, ahí le doy de alta, ya veré qué hago. O sea, eso no es el manejo adecuado de un paciente. El paciente debe saber que después de una cirugía, ya sea tradicional o mínimamente invasiva, debe estar de alta entre el primer, el segundo o el tercer día, y el paciente debe tener claro conocimiento de esa información. ¿Cuándo y cómo se va a movilizar en el postoperatorio inmediato y en casa? Es importante entender que el paciente debe movilizarse de manera precoz y temprana a las 6 horas después de, entre 4 a 6 horas después de una cirugía. Y ese dogma que teníamos anteriormente de que si yo lo movilizo, el tornillo se va a mover, eso saben todos que eso no es cierto. Un tornillo mal colocado, una caja mal colocada, va a estar mal, la levante a las 6 horas o lo levante al 5.º día. O sea, eso es un paradigma que se debe romper. Yo debo movilizar al paciente dentro de las primeras 6 horas, obviamente de acuerdo al grado de complejidad que ha tenido el paciente y también de acuerdo si en la cirugía ha habido alguna complicación. ¿Y cuándo va a ser el control postoperatorio? Es una cosa importante. Doctor, señora, yo la voy a operar, le doy de alta al 2.º día y en 1 semana o en 2 semanas está yendo a mi consultorio para control. Es un paciente que está bien informado. Protocolos de manejo, es algo que hemos avanzado bastante en el departamento actualmente tenemos protocolos de manejo para la mayor parte de patologías. ¿Qué hacen los protocolos de manejo? Nos permite establecer una rutina. Yo sé que a mi paciente lo voy a recibir por consultorio externo, lo voy a captar, me voy a encargar yo de mi paciente, lo voy a hacer el preoperatorio, lo voy a preparar para sala de operaciones, lo voy a operar y le voy a dar de alta. O sea, ya tenemos protocolos de manejo para todos los pacientes. Eso hace que sea una rutina. En el preoperatorio, parámetros importantes que tiene el parámetro ERAS a considerar frente a otros pacientes que no entran al protocolo ERAS. Nutrición. Es importante saber que los niveles de albúmina que están por debajo de 3.5 debe ir a una interconsulta por nutrición. Estos pacientes tienen mayor tendencia a hacer infecciones. Hacemos cirugías grandes, esclerosis degenerativas, se nos infectan, se nos hacen deficiencia de ida operatoria. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema en sala de operaciones? Pregunta, ¿le medimos el nivel de albúmina que tenía ese paciente? No. Si bien es cierto que en los centros donde he tenido la oportunidad de rotar, como el Hospital Universitario San Ignacio, con el doctor Díaz y con el doctor Bermeo, ellos piden de rutina esto de la albúmina a todos sus pacientes que van a operar de columna, pero conversando con algunos otros neurocirujanos me dicen esto sería sobre todo para pacientes mayores o para pacientes con esclerosis degenerativas. En este tipo de pacientes estaría indicado hacer una albúmina de rutina, porque aparte de costoso, es algo bueno que se aumenta dentro de los requisitos preoperatorios. Glicemia. La glucosa en ayunas o la hemoglobina glicosilada no debe ser mayor al 8%. En caso de ser así, pasa a consulta con endocrinología. Los pacientes con osteoporosis deben recibir suplementos con los fármacos mencionados y deben tener una consulta obligatoria con endocrinología. Los pacientes fumadores se deben dosar los niveles de nicotina en orina y es imprescindible a un paciente fumador suspender los cigarrillos al menos 2 meses antes de la cirugía y suplementarlos con chicles de nicotina. Este estudio nos hace como el fumar es un factor predictivo negativo para el resultado de la cirugía de fusión lumbar. ¿Por qué? Porque la nicotina va a tener un compromiso en la actividad osteoblástica, va a tener fallas en la cicatrización, compromiso de la densidad ósea y compromiso en la vascularización. Dentro del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, tiene una serie de protocolos que eso lo podemos ir modificando ya con el departamento y con el servicio de neurocirugía, como el baño de clorexina, como para la prevención de las infecciones, ahí tienen toda una serie de protocolos que lo voy a pasar porque son protocolos que él tiene que entregar al paciente. El cuidado de la herida es una consulta preoperatoria y en el momento de salida es muy importante. ¿Cómo voy a curar la herida? Puedo colocar vendajes hidrocoloides con hidrofibra y ideal que tengan acción antimicrobiana de plata iónica. El preoperatorio, como ya lo había mencionado anteriormente, hablamos de la educación del paciente, el manejo del estrés y el ayuno. Acá entraba la parte del ayuno. Es otro paradigma que debemos romper. El protocolo ERAS es un protocolo multidisciplinario, o sea, no es solamente del neurocirujano. Está involucrado el neurocirujano, el anestesiólogo, el nutricionista, el fisioterapeuta, así como enfermería. Entonces, tenemos que entender
que actualmente el ayuno prolongado es deleterio para los pacientes. ¿Qué altera? Altera el metabolismo y produce lesión muscular. El ayuno debería ser entre 6 a 8 horas para sólidos y entre 4 hasta 2 horas para líquidos, es decir, líquidos claros. Líquidos claros, suplemento con carbohidratos. De esto habla el protocolo ERAS. Un paciente que entre con niveles de glicemia adecuados tolera mejor un acto quirúrgico que un paciente sometidos a ayunos prolongados de 8, 10, 10, 12 horas, en los cuales el paciente tiene un estrés metabólico y una alteración en la parte muscular. El ayuno debe ser de 8 horas para sólidos, suplementos calóricos orales. 4 horas antes de una cirugía se debe administrar 200 ml de agua de panela, o sea, una agua glucosada, no sea panela, un agua que tengamos nosotros, que tenga carbohidratos para elevar los niveles de glicemia. En el intraoperatorio juega un rol fundamental en el protocolo ERAS, la parte anestesiológica. Ahí hablamos de sedación y cirugía del paciente despierto, que la parte de funcionales tiene mucha experiencia en este tema. Y bueno, lo tendremos a acotación al protocolo ERAS. En 6 de 7 publicaciones que se han hecho en el PubMed en cuanto a ERAS referente a la cirugía espinal, se habla que los pacientes se están operando con sedación. Hay publicaciones de Wang de 34, 36 laminotomías que las cuales se han hecho en paciente despierto, solamente con bloqueos raquídeos o anestesia regional. Es importante poder en este punto que sí hay una gran evidencia en cuanto a la relación, en cuanto se relaciona la anestesia regional con la anestesia general. Y la diferencia sustancial está fundamentalmente en el uso o en la realización de intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal frente a la anestesia regional tiene la desventaja de que el paciente no puede ser monitorizado neurológicamente, a diferencia del bloqueo radicular. Otra diferencia importante en esta anestesia es que al poner una anestesia general, tenemos trastornos homeostásicos que, queramos o no queramos, pueden infundir negativamente en el paciente. En la parte de anestesiología también se habla acerca del manejo de fluidos. El manejo de fluidos en pacientes que entran al protocolo ERAS debe ser estricto. Lograr, en la medida de lo posible, un balance neutro en el balance hidroelectrolítico. Igualmente, el manejo de inotrópicos debe ser restringido solo en casos específicos. Eso es en cuanto a la parte de anestesiología. En el protocolo ERAS, al hacer cirugías que no se intuban, tenemos pacientes que por consiguiente son pacientes que tienen una vía aérea que es relativamente insegura. Por consiguiente, este tipo de pacientes que entren al protocolo ERAS requieren que el anestesiólogo monitorice continuamente la vía aérea. Es decir, necesitamos que el anestesiólogo esté en sala de operaciones y que no dé anestesia por vía control remoto. Tiene que ser un anestesiólogo que esté sentado en su silla, monitorizando todas las alteraciones y todas las funciones metabólicas del paciente que está sometido a una cirugía. Esto a su vez nos obliga a que el cirujano tenga técnicas quirúrgicas que sean cada vez menos invasivas, o sea, vamos a lo que es el MIS, ¿no? Cirugías rápidas que se puedan realizar en el menor tiempo posible. También dentro del protocolo ERAS está indicado la utilización de ácido tranexámico, así como apoyos hemostáticos en cirugía, lo que hablamos del Suficel, los tiempos de hemostáticos que conocemos. El tiempo quirúrgico debe ser corto y otro paradigma importante es el uso de no drenajes. ERAS habla sobre el uso de no drenajes. ¿Y por qué no drenajes? Evitar vías centrales, evitar vías arteriales, evitar drenajes, porque se han hecho estudios desde la parte de vista cognitiva que después de una cirugía espinal, cuando un paciente despierta, mientras más lleno de tubos y de sondas esté, la parte cognitiva no hace que el paciente avance, que se sienta que se va a recuperar, sino al revés. Es un paciente que se angustia, un paciente que sale sin drenajes, que yo lo movilizo a las 4 horas y a las 6 horas lo estoy sentando, es un paciente que va a tolerar mucho mejor el dolor desde la parte cognitiva. Algo también importante en el protocolo ERAS en la parte intraoperatoria es restringir al máximo el uso de opioides. Los opioides actúan directamente sobre los receptores Mu, que si bien es cierto son ideales para el control del dolor, pero también producen una alteración en los esfínteres y los pacientes tienden a hacer retención urinaria, lo cual tendría como efecto deleterio que el paciente se le coloque una sonda o se le hace cateterismo intermitente. Es por eso que el protocolo ERAS postula el uso de analgésicos
no opioides tipo ketoprofeno, ketorolaco o paracetamol para el manejo de las cirugías espirales. Es otro punto muy importante. En el intraoperatorio, hablamos de los drenajes. Es algo total, es un tema muy controvertido en los cirujanos, no solo de columna, sino también de cerebro. Se ha demostrado que los drenajes se utilizan para disminuir el riesgo de, los drenajes se utilizan para disminuir el riesgo de colecciones y sangrado postoperatorio. Es la gran interrogante que la tenemos constantes. Los drenajes, ¿qué hacen los drenajes en realidad? Aumentan la posibilidad de sangrado postoperatorio. El drenar sangre lejos del sitio operatorio disminuye la presión interna del sitio operatorio y aumenta el sangrado. O sea, al revés de lo que teníamos o pensábamos anteriormente, los drenes aumentan el riesgo de sangrado porque evita que la coagulación natural de la persona evite el sangrado excesivo. Hay un estudio retrospectivo de 500 pacientes en los cuales se usó drenajes y en eso con drenaje aumentaron el riesgo de transfusión en el postoperatorio en pacientes con drenaje de 43% versus el 22% en pacientes que no tuvieron drenaje. Como les mencioné anteriormente, el manejo del ERAS debe ser un manejo multidisciplinario. Debe ser anestesiólogo, enfermería, fisioterapeuta y nutricionista. No es que yo agarro a mi paciente y le quiero hacer ERAS, no. Si en algún momento decidimos proponer el manejo ERAS para el servicio de columna, tenemos que involucrar tanto anestesiólogos, enfermería como fisioterapeutas. Es un manejo conjunto. Manejo multimodal del dolor, la analgesia y anestesia, ¿no? Había comentado ya que se trata de evitar al máximo el uso de opioides. En la premedicación se debe usar el paracetamol o la gabapentina una noche anterior. Uso de bloqueos o usar bloqueos locales. Es algo que no lo hacemos con mucha frecuencia, pero sí deberíamos empezar a hacerlo. Y si pensamos entrar a lo que es ERAS, debemos hacer bloqueos retrolaminares, mediales, laterales o posteriores, bloqueos para realizar ALIF o bloqueos del cuadrado lumbar en el caso de los abordajes extremos laterales. ¿Y esto qué hace? En general nos disminuye el consumo de opioides, con lo cual mejora nuestra expectativa al dar el alta al paciente. En esta imagen se ven los diferentes tipos de bloqueos que se pueden realizar y las intervenciones anestésicas. En este estudio se ve que la intervención anestesiológica es muy importante y debe ser de constante evaluación en el caso del manejo de pacientes con ERAS. En el postoperatorio, ¿qué es importante en el postoperatorio? Que es otro paradigma que debemos romper, ¿no? La alimentación y movilización temprana. No tenemos por qué dejar a un paciente sin comer, excepto que haya habido alguna complicación propia de la cirugía o que el cirujano indique que su paciente no debe comer hasta el día siguiente, ¿no? Pacientes que operamos 8 de la mañana, salen de sala de operaciones a las 12 del mediodía, podrían estar probando una tolerancia al dolor a las 4 horas posterior al acto quirúrgico. No es que se quedan sin comer hasta el día siguiente. Pueden primero probar la tolerancia oral a líquidos y posteriormente comer ya algo sólido. Y en las cirugías que vamos a mencionar a continuación, inclusive podrían irse de alta el mismo día o a más tardar al día siguiente. La movilización temprana es otro paradigma que ya debemos romper. No es que el paciente operado de columna debe permanecer inmóvil durante 3 días o 2 días y ese paciente no se mueve el paciente. Porque si lo movilizo, me ha dicho que si el tornillo se va a mover. O sea, es una cosa que ya es un paradigma que se debe romper. Como mencioné anteriormente, el tornillo o la caja que está mal colocada, lo mueva a las 3 horas, a las 6 horas o a los 10 días, igual el tornillo va a estar en mala posición y no es responsabilidad de la movilización temprana. ¿En qué medida la movilización temprana? Hace que el paciente sepa que la cirugía ha sido exitosa, cognitivamente mejora el dolor, muscularmente los músculos están preparados para poder entrar en actividad y todo eso hace que el grado de ansiedad y que el dolor disminuya. Entonces, acá es un cambio totalmente de 180 grados al que teníamos anteriormente. El paciente debe movilizarse de manera temprana, dentro de las 4 a 5 horas posterior a la cirugía. Debe ser monitorizado por el departamento de enfermería para captar cualquier signo de alarma y en el mejor de los casos, irse de alta el mismo día o máximo al día siguiente del acto quirúrgico. Esto engloba tanto para la cirugía mínimamente invasiva como para la cirugía tradicional o convencional. Movilización. ¿Qué es lo que hace la movilización temprana? Hace una estancia menos prolongada, menor discapacidad. El paciente que se moviliza de manera temprana se siente que está apto para reincorporarse a su vida normal. No es un paciente que se siente discapacitado, un paciente que lo tengo lleno de drenes, en posición de que en reposo estricto durante 3 días, es un paciente que cognitivamente se siente discapacitado. ¿Y cuál es otra cosa importante de la movilización temprana? Es que tenemos un mayor desempeño funcional.
Acá tenemos estudios que hablan sobre el miedo a la movilización. Es un componente cognitivo, pero el miedo a la movilización hace que el dolor se perpetúe y tiene malos desenlaces. Es importante entender que hay barreras físicas, conexión con el paciente y miedo, ya sea, ¿tiene miedo el paciente o tiene miedo el personal de levantar a su paciente? O es que realmente nos da pereza levantar a un paciente, porque cuando yo veo a un paciente, yo pienso en las tres opciones, ¿no? No lo quisieron levantar porque les dio pereza o porque realmente tiene miedo a levantar al paciente. Hay barreras físicas. Dentro de las barreras físicas tenemos todo lo que son drenajes, catéteres centrales, catéteres arteriales. Son las barreras que hacen que un paciente se limite para poder levantarse de manera adecuada. Conexión con el paciente. La persona que tiene una buena conexión con el paciente, como me lo enseñaron hace años y que me dijeron, el que opera levanta a su paciente, que es lo ideal poder levantar al paciente, el mismo cirujano. Es una conexión interna que el paciente se siente seguro cuando ve a su cirujano y lo levanta de manera adecuada. Miedo, ya sea del paciente o del personal. Estamos continuamente formando residentes en los cuales ellos tienen la capacidad de levantar un paciente tomando los cuidados adecuados y el movilizar a un paciente debe ser de manera temprana. Movilización. Para movilizar a un paciente, ¿qué es importante? Otra cosa importante del ERAS es el no sonda vesical, no drenajes externos. Cirugías que duran 2 horas, menos de 2 horas, no deberían requerir de sonda vesical. O colocar la sonda y retirarla posterior al acto quirúrgico. Pero esto de acá va de la mano del manejo anestesiológico. El manejo con opioides debe ser mínimo para evitar las retenciones urinarias. Si no, esto no trabaja. No drenajes externos. Un paciente que está sin drenajes lo puedo movilizar de manera precoz y levantarlos. Salir de la cama a las 6 horas. Eso debe ser ya institucionalizado. A mi paciente posoperado de una cervical, voy a mencionar más adelante las cirugías que entran dentro del concepto de ERAS, debería salir de la cama a las 6 horas posterior a la cirugía, lo cual nos daría la capacidad de poder dar de alta a los pacientes el mismo día o máximo al día siguiente. Comer fuera de la cama, el paciente no debe comer en la cama, debe estar sentado y debe ya romper el ayuno entre las 4 a 6 horas después del acto quirúrgico. No usar compresión neumática, ¿por qué? Porque los pacientes que vamos a operar de columna son pacientes que los vamos a levantar a las 6 horas. No tiene sentido usar la compresión neumática porque eso limita la movilización. Levantar de la cama y debe realizar la deambulación asistida. Otro parámetro del ERAS es la seguridad en el alta. Esto ya engloba lo que es el postoperatorio. Un paciente que va a ser dado de alta, es importante saber que hay estudios que han demostrado que si existen complicaciones inherentes a la cirugía, las complicaciones severas las vamos a tener dentro de las primeras 6 horas. Pasadas las 6 horas, el riesgo de que haga una complicación severa es mucho más baja. El paciente debe saber que su estado de control va a ser entre 15 a 30 días. Hay una supervisión postoperatoria que el protocolo ERAS menciona que debe ser un apoyo, inclusive debe ser por vía telefónica. El paciente dado de alta debe ser seguido por vía telefónica. Acá el protocolo ERAS hace mención de que este apoyo debería ser realizado por enfermería, pero tendríamos que capacitar también a las enfermeras para poder hacer un seguimiento vía telefónica o en el caso, su mismo cirujano hace un seguimiento por vía telefónica. Ejemplo, el paciente manchó la gasa, no tiene la necesidad de ir a un hospital o movilizarse hasta una clínica para que le cambien la gasa. Señora, la gasa la saca, agua con jabón y el asunto está solucionado. Tiene un dolor un poco más que el del normal, aumenta la dosis de analgésicos. Todo debería ser monitorizado, ya sea por vía telefónica o por vía Zoom, ya que tenemos ahora la capacidad de hacer teleconsultas, lo cual hace que la cantidad de pacientes que tengan que realmente acudir a un centro hospitalario porque alguna complicación que puedan tener sean mínimas. Que los pacientes que realmente tengan una complicación que debe ser evaluada por el médico acudan a nuestro centro hospitalario y no acudan por cosas pequeñas que podrían ser solucionadas de manera ambulatoria. El paciente debe encontrarse seguro en la deambulación, debe ser orientado por el médico o por la enfermera, cómo debe deambular, cuánto debe caminar y en qué momento debe deambular y qué momento debe descansar. Y el manejo de la herida quirúrgica es muy importante, como ya había mencionado, usar parches hidrocoloides o algunas soluciones que contengan plata iónica para evitar la condonización de la herida. En la evaluación de los resultados tenemos que el protocolo ERAS, que ya ha sido ampliamente difundido, como les mencioné anteriormente, hay más de 3.000 publicaciones en PubMed, en Cochrane, en una serie de revistas científicas, habla que los pacientes específicamente de columna son pacientes ambulatorios que podrían, en el mejor de los casos, dar un alta a las 6 horas en el postoperatorio.
¿Qué pacientes están englobados en este grupo? Los pacientes que tengan una cirugía cervical anterior de hasta 3 niveles. Pacientes que se haga OLIF o PLIF en L5S único como único nivel. Y los pacientes con abordajes extremos laterales, el XLIF, por ejemplo, o el LLIF, con 1 o 2 niveles. Esos pacientes, igualmente los pacientes que sean sometidos a una descompresión lumbar, hablamos del recalibraje que hicimos mención, o de vertebroplastías, podrían ser dados de alta a las 6 horas del posoperatorio. ¿Cuáles son las conclusiones del ERAS, no? El ERAS tiene por objetivo el aumento de la comodidad y la satisfacción del paciente. Es importante que un paciente después de una cirugía se sienta cómodo, se sienta complacido y satisfecho de que ha sido operado de la manera adecuada, se ha hecho lo que se haya planificado. Es un paciente que tiene un alto grado de satisfacción. Y para esto incluye un paciente que no debe ser no debe ser un paciente que sale de sala de operaciones lleno de catéteres, de drenajes, de sondas, porque eso va en contra de lo que es la satisfacción del paciente. Lo cual el ERAS acorta la estancia hospitalaria. Habíamos dicho, un paciente de columna, como había mencionado anteriormente, idealmente se debería dar alta a las 6 a 8 horas después de cirugía o máximo al día siguiente. No tener un paciente 3 días echado en la cama, no, que el cirujano indicó que al tercer día se levanta y al quinto día me voy de alta. Señora, le dijeron cuando se va de alta, me va a avisar mi cirujano. O sea, eso realmente se deben romper ese tipo de paradigmas. Y igualmente el ERAS reduce el número de complicaciones, porque hacemos un planeamiento quirúrgico de lo cual estamos seguros de lo que vamos a hacer en sala de operaciones. Yo a un paciente que yo lo conozco, lo diagnostico, le explico su enfermedad, tiene pleno conocimiento de su enfermedad, sabe lo que le voy a hacer en sala de operaciones, dónde va a salir después de sala, cuándo va a comer, cuándo lo voy a levantar y voy a dar de alta a qué día y a los cuántos días va a venir a su control. Es un paciente que está completamente informado y un paciente que está informado hace que la recuperación postoperatoria sea excelente. Bueno, yo muy agradecido al doctor Vela que fue la persona que me ayudó, que me instruyó en el mes que estuve en el extranjero. Muy agradecido por sus enseñanzas, al igual que a todos mis profesores que tengo desde residente en el Hospital Rebagliati, que a algunos no les gusta que les digan maestros, pero son grandes profesores a los cuales les debo mi formación. Muy agradecido y si tienen alguna pregunta, con gusto para poder absorberla o si tienen algún comentario, igualmente.